Nunca fui amante del caos. Durante años, mi vida en Madrid transcurrió entre oficinas llenas de ruido blanco, metro abarrotado y vecinos que gritaban como si el volumen fuera sinónimo de presencia. Pero cuando murió la tía Magdalena y me dejó su antigua casa en Tarragona, entendí que el destino me ofrecía una salida. La casa estaba vieja, sí, con tejas desiguales y una verja oxidada que chirriaba incluso con la brisa. Pero tenía algo que el centro de Madrid nunca me ofreció: un jardín. Salvaje, enmarañado, lleno de maleza y secretos. Para muchos sería un problema. Para mí, fue una promesa. El primer día que dormí allí, desperté con el canto de los pájaros. Me hice café, salí descalza al porche, respiré profundo y me dije: esto es paz. La paz que llevaba años soñando. Pero el jardín necesitaba manos fuertes. Así que pedí recomendaciones en la frutería del barrio y todas llevaban al mismo nombre: Don Fermín. Tiene manos de tierra, me dijo la dependienta. Y corazón de árbol. Cuando lo conocí, entendí por qué lo decían así. Era un hombre de unos 60 años, de espalda recta y mirada serena, con una gorra de cuadros gastada que no se quitaba ni para saludar. Sus manos eran grandes, curtidas, como si la piel se hubiera fundido con la madera y el barro. No habló mucho. Solo me pidió recorrer el jardín y, tras observar en silencio cada rincón, me dijo: esto va a florecer. Pero hay que despertarlo primero. Y lo despertó. A las 6 en punto de la mañana, durante 3 días seguidos, don Fermín llegaba con sus herramientas y empezaba su danza ruidosa. Serruchos, podadoras, carretillas, motores. Cada mañana, el jardín vibraba como una orquesta descontrolada. Yo lo entendía. Para renovar, primero hay que remover. El ruido no me molestaba. Al contrario, sentía que cada sonido era una nota en la sinfonía de mi nueva vida. Hasta que, el cuarto día, alguien golpeó mi puerta. ¿Se puede saber qué clase de circo está montando aquí?, me dijo un hombre delgado, de rostro anguloso y expresión cansada. Llevaba un jersey beige demasiado limpio para estar en contacto con el mundo real. ¿Perdón?, pregunté, sorprendida. Soy Armando, su vecino de al lado. Trabajo desde casa. Y su jardinerito empieza con su escándalo a la hora en que la gente normal aún intenta dormir. Está haciendo su trabajo. No es permanente, intenté explicar, sin mucho ánimo de discutir. Pues si no para con ese infierno sonoro, llamaré a la policía. Estoy avisando. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció detrás de su seto perfectamente recortado. Cerré la puerta sintiendo como la tensión me subía por la espalda. El silencio que tanto anhelaba empezaba a teñirse de conflictos que no esperaba. Al día siguiente de la visita de Armando, pasé toda la mañana dándole vueltas al asunto mientras observaba a don Fermín trabajar. Con sus movimientos pausados pero seguros, podaba los rosales como si fueran obras de arte. Su concentración era admirable. Aquel hombre no hablaba mucho, pero cada corte que hacía parecía decir: aquí empieza algo nuevo. Decidí que tenía que hablar con el vecino. No me apetecía, pero tampoco quería empezar una guerra vecinal. Caminé hasta su puerta blanca, toqué 2 veces y esperé. Armando abrió sin una pizca de cordialidad. Ni un hola. Solo su ceño fruncido, la mandíbula apretada y esa mirada que taladraba. ¿Podemos hablar un momento?, intenté, en tono calmado. Si es para lo del ruido, ya le dije lo que tenía que decir. Lo sé. Pero don Fermín solo viene unas horas por la mañana. Es temporal. El jardín está muy descuidado. Ese no es mi problema, ¿no cree?, interrumpió, cruzando los brazos. Yo también tengo mis cosas, mis rutinas. Trabajo desde casa, y necesito concentración. O su paz vale más que la mía. Nadie está compitiendo. Solo pido un poco de comprensión. Él bufó. Literalmente. Como si mis palabras fueran una molestia que debía expulsar de su cuerpo. Lo comprensivo fue el primer día. Ahora es molestia. ¿No le basta con el canto de los pájaros? ¿Tiene que montar una selva tropical ahí fuera? Me mordí la lengua. No por miedo, sino por cansancio. Le di las gracias con frialdad y volví a casa. Conté lo sucedido a don Fermín,
que solo bajó la vista y dijo: «No quiero problemas, señorita. Intentaré hacer menos ruido. Tal vez usar las herramientas manuales por un tiempo. Pero eso le retrasará. Tengo paciencia. Y no me gusta ser motivo de disgusto para nadie». Intentó cumplir su promesa. Durante los días siguientes, dejó de usar la motosierra y trabajó solo con tijeras de podar, pala y rastrillo. El jardín seguía avanzando, pero a un ritmo más lento. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, lo noté. Armando, de pie junto al seto que nos separaba, fingiendo regar sus plantas, pero claramente observándome por las rendijas. Su mirada no era casual. Era calculada, como si esperara pillarme en algo. A partir de ese día, fue imposible no sentirlo. Su presencia se volvió constante. Si abría una ventana, ahí estaba. Si salía al jardín, lo veía girar la cabeza rápidamente, fingiendo estar ocupado. Una noche, ya casi al anochecer, don Fermín vino a buscarme, con expresión seria y un par de guantes en la mano. «Señorita, me temo que alguien ha vertido pegamento sobre mis herramientas. La pala, la tijera, están arruinadas». Me quedé helada. Miré hacia el seto. Oscuro, quieto, pero demasiado presente. El jardín ya no era un refugio. Se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Las herramientas estaban completamente inutilizables. Don Fermín las sostenía entre sus manos con una mezcla de resignación y tristeza, como si hubieran sido parte de él. «No se preocupe, señorita», me dijo con su habitual serenidad. «Ya he trabajado con menos. Buscaré con qué reemplazarlas». Pero noté que algo había cambiado en su manera de moverse. Era más callado que de costumbre, más lento. Como si, por primera vez, sintiera que no era bienvenido. Yo, en cambio, hervía por dentro. No podía demostrarlo, pero estaba segura de que Armando tenía algo que ver con el pegamento. ¿Quién más tendría motivos para sabotear a un anciano jardinero? Aún así, no podía acusarlo sin pruebas. Decidí actuar con cautela. Los días siguientes observé a Armando con más atención. Sus movimientos, sus horarios, incluso la manera en que salía a sacar la basura. Todo me parecía sospechoso. Una tarde, mientras paseaba por el barrio, me armé de valor y me acerqué a hablar con una vecina que siempre cuidaba de sus geranios en la esquina, doña Marisa. «¿El del chaleco beige?», me dijo, cuando le mencioné a Armando. «Ese lleva años con cara de limón. Nunca está contento con nada». «¿Siempre ha sido así?», pregunté, fingiendo interés casual. «Siempre. Se queja del perro del panadero, de los niños del parque, del olor a comida del restaurante de la esquina. Una vez llamó a la policía porque una vecina puso música clásica en su cumpleaños. ¿Y con usted ha tenido algún problema? Yo ya ni lo saludo. Pero le digo algo, querida, ese hombre odia ver felices a los demás. Lo molesta. Como si la alegría ajena le recordara algo que perdió. Sus palabras se me quedaron grabadas. Odia ver felices a los demás». Volví a casa con una extraña mezcla de compasión y rabia. ¿Qué clase de vida debía tener alguien para ensañarse así con todos? Al llegar, vi a don Fermín sentado en un banco, limpiando a mano unas herramientas viejas. Me acerqué y le ofrecí una limonada. «¿Está bien?», le pregunté. «No quiero causarle problemas. Si quiere que me retire, lo entiendo. ¿Cómo puede pensar eso? Usted ha sido lo mejor que le ha pasado a este jardín». Sus ojos brillaron levemente, pero no respondió. Esa misma noche, ya entrada la oscuridad, salí al jardín a regar algunas plantas. Fue entonces cuando la vi. Mi regadera estaba tirada en el suelo, rota en dos. Y junto a ella, una pequeña hoja de papel, escrita con tinta negra. «Aquí no perteneces». Mi corazón dio un vuelco. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El silencio era total, pero no reconfortante. Era el tipo de silencio que esconde algo. Pasé toda la noche sin dormir. La nota, la regadera rota, la mirada constante de Armando, todo empezaba a formar un patrón. Me senté en la cocina con una taza de café frío, dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Y entonces lo vi claro. No se trataba del ruido. Nunca lo fue. Armando no odiaba a don Fermín. Me odiaba a mí.
Pero no era odio directo. Era algo más ácido y silencioso, envidia. No por mi jardín ni por la presencia de un trabajador. Era otra cosa. Envidiaba mi libertad, mi tranquilidad, mi forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Yo había llegado sola, sin pareja, sin hijos, sin necesidad de explicar mi vida a nadie. Y eso, para alguien como él, debía ser insoportable. Esa mañana, cuando don Fermín llegó con su sonrisa habitual, lo noté también distinto. Llevaba un sombrero nuevo, tal vez para esconder su expresión. Le ofrecí un café y se sentó conmigo en el porche, algo poco habitual. Señorita Elena, no quiero alarmarla, pero tengo que decirle algo. Dígame. Hoy fui al ferretería, para comprar algunas cosas que me faltaban. Y me encontré con su vecino. Armando. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Le dijo algo? No directamente. Pero fue hostil. Comentó que yo no duraría mucho aquí, que las cosas iban a cambiar pronto. También insinuó algo sobre gente que no paga impuestos, y me miró con una sonrisa torcida. No sé qué quiso decir, pero no me gustó nada. Me llevé una mano a la frente. La idea me golpeó de inmediato. ¿Y si intenta denunciarlo como trabajador ilegal? Pero si usted me paga con contrato, todo en regla. Lo sé. Pero no necesita que sea verdad. Solo necesita hacer ruido. Fermín asintió en silencio. En sus ojos vi algo más que preocupación. Era decepción. Un hombre de su edad, con su experiencia, no merecía pasar por eso. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Ese mismo día redacté un documento donde constaban todos los pagos y el contrato con don Fermín. Fui al ayuntamiento para consultar si había algún trámite que faltara. Todo estaba en regla. Legal. Limpio. Volviendo a casa, me sentí orgullosa. Ya no era la mujer que huía del ruido de la ciudad. Era alguien que plantaba cara. Pero esa calma duró poco. Al día siguiente, mientras arreglaba unas macetas en la terraza, un coche patrulla se detuvo frente a mi casa. 2 agentes bajaron y se dirigieron hacia la verja. ¿Es usted Elena Gálvez? Preguntó uno de ellos, con gesto serio. Sí, soy yo. ¿Ocurre algo? Recibimos una denuncia anónima. Se ha informado que aquí trabaja una persona sin contrato, en condiciones irregulares. Me quedé de piedra. El tono de los agentes no era acusatorio, pero su presencia ya era suficiente para estremecerme. ¿Podemos hablar con el trabajador? Fermín apareció en la puerta trasera, secándose las manos con un trapo. ¿Hay algún problema, caballeros? Nada grave, señor. Solo una inspección. Les invité a pasar, con todos los documentos en mano. Pero mientras ellos revisaban el contrato y hablaban con Fermín, levanté la vista hacia la casa de Armando. Estaba en su ventana, sin moverse, observándonos. Y por primera vez, su mirada no tenía furia. Tenía satisfacción. Mientras los agentes de policía revisaban los papeles en mi comedor, no podía evitar que en mi mente aparezcan aquellas frases repetidas una y otra vez por voces familiares. Una mujer sola en una casa grande, no es buena idea. Te vas a aburrir, Elena. Y si pasa algo, ¿quién te va a ayudar? No vas a poder con todo, ya verás. Durante años, me hicieron creer que la soledad era debilidad, que el silencio era vacío, que vivir sin pareja era una forma de estar incompleta. Pero ahora, sentada en mi propia casa, con el sol entrando por la ventana y los papeles del contrato en orden, sentía exactamente lo contrario. Tenía lo que muchos no soportaban ver, libertad. Y eso era lo que escocía. Los policías no tardaron mucho. Revisaron el contrato, hablaron con don Fermín, quien respondió con calma y respeto, y finalmente me miraron con una leve sonrisa. Todo en orden, señora Gálvez. Le agradecemos la colaboración. Los acompañé hasta la puerta y, mientras el coche patrulla se alejaba, vi que Armando seguía en su ventana. Esta vez su cara mostraba molestia, como quien no soporta que su plan haya fallado. Pero si pensaba rendirse, se equivocaba. Esa semana, su comportamiento se intensificó. Comenzó a poner música a todo volumen en la madrugada, a sacar la basura golpeando los contenedores, a escribir notas malintencionadas y dejarlas en mi buzón.
Esto no es una pensión. Los trabajadores ilegales destruyen barrios. Algunas mujeres no deberían vivir solas. Cada nota era más agresiva, más cobarde. Y aunque por fuera mantenía la calma, como me enseñaron las mujeres fuertes de mi familia, por dentro algo en mí comenzaba a hervir. No era miedo. Era ira. No entendía cómo alguien podía vivir con tanto rencor. ¿Qué le pasaba a Armando? ¿Por qué esa necesidad constante de amargar la vida a los demás? Una noche, después de un día especialmente agotador, salí al jardín a tomar aire. Eran casi las 12. El cielo estaba despejado, el olor a jazmín me tranquilizaba. Hasta que escuché algo. Un crujido leve, casi imperceptible, detrás de los arbustos. Me acerqué lentamente, descalza, sin hacer ruido. Y entonces lo vi. Una figura agachada, moviéndose con torpeza entre mis rosales. Llevaba una linterna apagada en una mano y unas tijeras de podar en la otra. ¿Qué hace usted aquí?, grité, saliendo de entre las sombras. La figura se giró con sobresalto. Era él. Armando. Sus ojos se abrieron como platos, pero no dijo ni una palabra. Simplemente me miró, congelado. Está en mi propiedad. Voy a llamar a la policía. Por un momento, pensé que iba a pedirme perdón, a explicarse. Pero no. Dio media vuelta, tiró las tijeras al suelo y salió corriendo por la verja, sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, temblando. No de miedo. De rabia. Al día siguiente, me desperté con la misma rabia hirviendo en la sangre. No dormí bien. La imagen de Armando en mi jardín con esas tijeras seguía repitiéndose una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no se apagaba. Esta vez no pensaba callarme. Me puse una chaqueta encima del pijama, salí sin desayunar y crucé la calle con paso firme. Llamé al timbre de su casa sin vacilar. Una vez, 2 veces, 3, hasta que al fin se abrió la puerta. Apareció Armando, despeinado, con la misma bata gris de siempre y los ojos vidriosos, como si no esperara que yo tuviera el valor de enfrentarlo. Tenemos que hablar, le solté, sin dejar espacio al silencio. Él se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta, sin intención de invitarme a entrar. ¿Ahora vas a hacerte la víctima? Anoche te vi en mi jardín. Entraste en mi propiedad sin permiso, con herramientas en la mano. ¿Qué pensabas hacer? Nada. Solo quería cortar esa maldita hiedra que se mete en mi patio. Mentira. La hiedra no cruzaba ni medio metro la valla. Lo sabía. Lo sabía él también. ¿Y por eso traes tijeras a medianoche, escondido entre los arbustos? ¿Por eso amenazas a mi jardinero, denuncias falsamente y dejas notas cobardes en mi buzón? Algo dentro de él explotó. Tú te crees mejor que todos. Gritó de repente, con una voz rota que no esperaba. Te crees especial, con tu casa heredada, tu jardinero viejo y tu aire de reina. ¿Reina? No tengo a nadie que me haga la vida fácil. Armando. Trabajo, mantengo este lugar y me gano cada día. Pero lo haces sonriendo. Espetó, casi escupiendo las palabras. Como si no te doliera nada. Como si la vida fuera sencilla. Y eso es lo que no soporto. Sus ojos estaban enrojecidos. Por primera vez, vi algo más que odio en ellos. Vi tristeza. Rencor hacia sí mismo. Envidia profunda. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Continuó. Que hay gente como tú que no necesita a nadie, que no pide permiso, que simplemente vive. Y eso me revienta. Porque yo no sé cómo se hace eso. Me quedé en silencio un segundo. Luego hablé despacio, firme, sin rabia. Yo no soy culpable de tu infelicidad, Armando. No estoy aquí para hacerte sentir cómodo. No tengo que sufrir solo para que tú te sientas menos solo. Él bajó la mirada. Por primera vez, parecía no tener respuesta. Yo no he venido a este pueblo a molestar a nadie, añadí. He venido a vivir en paz. Y eso voy a seguir haciendo. Tú eliges si te sumas, o te apartas. Me di media vuelta y crucé la calle sin mirar atrás. A la mañana siguiente, algo había cambiado. La energía en el aire era distinta. Don Fermín llegó con sus herramientas como siempre, y mientras tomábamos café en el porche, me señaló discretamente hacia la casa de enfrente. Señorita Elena, ¿ha visto eso?
Miré. En la verja de Armando había colgado un cartel blanco, recién colocado, ondeando con el viento. El último rincón del jardín quedó limpio esa mañana. Don Fermín, arrodillado junto a los macizos de lavanda, sacudió sus manos con tierra y se levantó con un leve quejido. «Listo, señorita Elena», dijo, quitándose la gorra y sonriendo con el rostro cansado pero satisfecho. El jardín vuelve a respirar. Miré a mi alrededor. El jardín, aquel mismo que hace unos meses era un caos de ramas secas, maleza y abandono, ahora parecía parte de un pequeño paraíso. Flores de todos los colores se abrían entre los senderos de piedra, los árboles daban sombra fresca, y un banco blanco bajo el limonero invitaba a sentarse con un libro y olvidar el resto del mundo. Me senté allí, justo donde la sombra dibujaba figuras sobre mis piernas. Cerré los ojos. El viento movía suavemente las hojas. Se oía el canto de los mirlos, el zumbido pausado de las abejas y, sobre todo, algo que hacía tiempo no escuchaba, silencio. Pero esta vez, no era el silencio del vacío. No era el silencio incómodo de una casa nueva, ni el silencio de la vigilancia hostil de un vecino. Era un silencio que envolvía con ternura, como una manta suave al atardecer. El silencio de la tranquilidad merecida. Armando se había ido 3 días antes. Una mañana, simplemente desapareció. Un camión de mudanza, un portazo seco, y luego, nada. La casa quedó vacía. Los vecinos, al ver que yo seguía allí, que el escándalo se había ido con él, comenzaron a cambiar. Una vecina de la esquina, Carmen, me trajo bizcocho. Otro, Mateo, me ofreció ayuda si alguna vez necesitaba reparar algo en el tejado. Incluso una adolescente, Lucía, me preguntó si podía venir a leer al jardín de vez en cuando. Y yo dije que sí. A todo. No era necesario cerrarme al mundo para estar en paz. Podía abrir las puertas, sin perderme en el ruido. Don Fermín terminó de guardar sus cosas en el coche. Me acerqué para despedirme, y antes de que dijera algo, sacó de una bolsa pequeña un frasco de cristal con líquido dorado. «Miel de mis abejas», dijo, tendiéndomelo con sus manos grandes. «Para la salud, y para la buena suerte». Lo tomé con cuidado, como quien recibe un pequeño tesoro. «Gracias, don Fermín. Por el jardín, y por todo. Usted solo necesitaba un poco de paciencia», respondió. La tierra, como las personas, florece cuando se le da espacio y respeto. Nos despedimos con un apretón de manos sincero. Volví a sentarme bajo el árbol. El sol bajaba lentamente, tiñendo de oro las flores. Tomé el frasco de miel, lo sostuve contra la luz. Dentro de él, flotaba algo más que dulzura, tiempo, cuidado y esperanza. El silencio, esta vez, era todo lo que necesitaba. O casi todo. Porque justo cuando creí que la historia había terminado, llegó una carta sin remitente. Una hoja doblada en 4, escrita a mano. El jardín floreció. Pero algunas raíces podridas no desaparecen tan fácilmente. Volveré. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.